reconocimiento, nada más que acaban de finalizar, y antes de regresar del cuarto intermedio vamos a hablar con alguno de los concejales. A ver, ahí. Vamos a hablar con Aníbal Olivera, a ver si nos puede comentar un poquito mejor sobre todo lo que respecta al presupuesto 2026 y bueno, y cómo van a ser los demás puntos en cuestión. En un primer momento saludarlo, concejal, podría comentarnos presupuesto 2026, todavía no se ha realizado la votación, ¿qué expectativas hay respecto de este presupuesto? Bueno, buenos días para todos ustedes, gracias antes que nada por tomar esta nota. Bueno, el presupuesto de ingresos, como siempre dice la parte legal del Consejo Deliberante, tiene que ser antes del 30 de noviembre. Bueno, es un presupuesto que a nuestro criterio del lado de la oposición carece de un grado de realidad. Es un presupuesto que pasa 43% más en un gasto de 116 a 170 y moneda, que genera del otro lado una gran preocupación, ¿no? Dentro de ese mismo presupuesto vemos algunas áreas que han terminado siendo más beneficiadas que otras. Para sintetizarlo y que la gente lo pueda entender, como cuando charlamos muchas veces en el barrio cuando vamos. El tema es demasiado presupuesto para gasto político y gasto interno que tiene la municipalidad y poco para áreas que son sensibles para el servicio al vecino. A eso digamos específicamente apunta. La expectativa que se tiene del otro lado es creer que el oficialismo hizo su dictamen de mayoría, donde ellos ven bien estas subas descomunales que se tiene, porque no es solamente en el tema de lo económico, también hay una suba también de personal que se toma, también hay un crecimiento de funcionarios públicos, y también del otro lado en el Consejo Deliberante hay un crecimiento sin sentido de un presupuesto. Nosotros creemos que es un montón, ¿no? Y otro de los detalles que se tiene dentro de este presupuesto es que hay cosas que no se están contemplando. Que tiene que ver la realidad inflacionaria, o sea, tiempo de acuerdo a lo que en Nación se está manejando. Es como que estuviéramos hoy una inflación del 50%, 60%, y el presupuesto fuera dentro de esa línea enmarcada, ¿no? Eso como para tener esa línea. Nico, te comunico si te parece con el concejal mejor. Ahí lo comunico con Nicolás. Hola, concejal, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo le va? Buen día. Por favor, concejal, en el caso suyo, ¿lo va a acompañar, más allá de estos planteos que está haciendo, lo va a votar a favor o va a votar en contra? Nico, te pido mil disculpas porque no te escucho bien. No, bueno, ahí, Can, de todo caso, dale retorno. A ver. Ahí te escucho bien. Ahí está. Le preguntaba en el caso suyo, más allá de estos cuestionamientos que acaba de hacer, ¿lo va a acompañar o lo va a rechazar al proyecto de presupuesto? No, a ver, me parece que no podemos en este momento acompañar un presupuesto con esas características, sobre todo cuando hicimos las observaciones necesarias en las diferentes comisiones que pasaron por el Consejo Deliberante. Me parece que el presupuesto con un 50% casi más de suba, sin tener un justificativo, pues no tenemos una inflación del 50%, y que sobre todo esté el gasto orientado solo a lo político y a lo interno, que yo creo que habla sobre una cuestión ya desmedida, y que las partes de servicios, como por ejemplo servicios de obras públicas, no tengan que tener acompañamiento. No podemos estar acompañando. Tienen muchas fallas en realidad de presupuesto, y precisamente deberíamos tener un marco más de austeridad, sabiendo que la gente hoy por hoy está haciendo grandes esfuerzos para poder llegar al final del mes. Y la otra cortita que le hago, concejal, esto que recién me planteaba Eduardo, el Banco de Tierras, ese proyecto del municipio, ¿qué piensa al respecto? No, bueno, yo creo que el municipio va camino casi a ser como una inmobiliaria. A ver, deja al descubierto que el municipio como Estado se apropia de todas las cosas y el vecino tiene que depender como única salida solamente al Estado municipal. Yo lamento que no se haya convocado a sectores que saben muchísimo del tema, como el sector privado y como el tercer sector, que son sectores de la sociedad civil. Quizás pueden haber encontrado otro tipo de respuesta a este tipo de proyectos que han presentado. Me parece una cuestión casi alocada haber presentado este tipo de proyectos. No por nada puedo acompañar este tipo de proyectos. Bien, gracias, concejal. No, por favor, Nico, que tengan una buena mañana. Hasta luego. Bueno, concejal Aníbal Olivera es la oposición que ha dicho que no va a acompañar.
Ahí está. De todos modos, Cande, habrá que ver, porque bueno, creo que con el oficialismo tienen el número para sacarlo al presupuesto, así que seguramente puede salir. ¿Ya están volviendo a sentarse en sus bancas? Así es, Nico, están regresando del cuarto intermedio, ahora sí van a empezar a... Ahí están regresando. Sí. Teniendo en cuenta, ahora se empiezan a tratar los temas del orden del día, teniendo en cuenta que recién estuvieron los reconocimientos a las personas, bueno, que estaban previstos, a delegaciones, a grupos, inclusive ya finalizó eso hace un ratito y empieza el orden del día de los demás asuntos, temas, y entre ellos el presupuesto, incremento o no tarifario para taxis y remisas, y por supuesto lo relacionado. Ah, eso no le pregunté, eso no le pregunté. Sí. Bueno, escúchame, Cande, presupuesto, tarifa de taxis remise, esto del Banco de Tierras, sí, impositiva, ¿en qué número de orden está? ¿Apenas comienza o más adelante? Bueno, a ver, déjame buscarlo bien, Nico. El tema presupuesto está próximo, estamos hablando del 5.1, 5.2. Ajá. Son justamente los primeros dictámenes de comisión que ya van a iniciar. Y después de eso ya hablamos de los demás, por ejemplo, las tarifas de taxis y remises que han pedido un aumento 15%, nos dijeron que iba a salir también eso, ¿no? 15% también. Sí, sí, estamos hablando del 6.8, 6.9. Sí. Y lo que respecta a la ordenanza de Banco de Tierras es el 5.10. ¿El 5.7? 5.10. 5.10. Bueno, hagamos una cosa. A ver, ya ahí se ha reiniciado la sesión. Vamos a ver si va rápido. Apenas comienzo con esos temas, vuelvo con Cande. ¿Tenés transmisión oficial, Martín, del Consejo Deliberante? Para que vamos ahí mezclando y en todo caso, bueno, Cande, nos vas avisando. Ahí está el punto 5, hablamos del presupuesto. A ver, atención, vamos a ver si podemos tomar audio del... A ver. Dictámenes de mayoría y minoría de la Comisión de Hacienda y Comisión de Legislación referente al proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio financiero del año 2026, expediente 16.043 de 25. Por la Secretaría se da lectura de mayoría. Tiene esta comisión de presupuesto y Hacienda mensaje y proyecto de ordenanza. También de mayoría. Viene esta comisión de presupuesto y Hacienda mensaje y proyecto de ordenanza proponiendo aprobación del presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio financiero del año 2026, en la suma pesos 167.215.280.908, que del análisis y estudio de la normativa y en el marco de los fundamentos y argumentos, esta comisión posee elementos suficientes para elevar al cuerpo de concejales dictamen sobre el proyecto presentado por el DEM. Se actualizó el presupuesto conforme a la pauta inflacionaria interanual. Por todo lo anteriormente mencionado, esta comisión resuelve dictaminar con la mayoría de sus miembros en forma positiva y favorable, salvo mejor criterio del alto cuerpo deliberativo. Es nuestro dictamen. Pablo Gustavo Herrera, concejal. Dictamen de minoría, Comisión de Hacienda, señores concejales, ingresa a estudio de la Comisión de Hacienda el siguiente proyecto de ordenanza de autoría del Departamento Ejecutivo Municipal, el cual propicia el presupuesto 2026 para la Municipalidad del Departamento Capital, que del análisis y estudio de la normativa vigente surge lo siguiente, que el análisis integral del proyecto del presupuesto municipal 2026 revela inconsistencias técnicas, contradicciones internas, ausencia de fundamentación financiera y falta de información esencial, lo cual impide a este Consejo Deliberante ejercer de manera seria, responsable y republicana su función de control y aprobación presupuestaria. Que el artículo 3º sostiene la existencia de un supuesto equilibrio financiero que no se encuentra respaldado por ninguna explicación técnica, memoria de cálculo, proyección macroeconómica ni estudio de recursos que justifique los ingresos estimados. En consecuencia, dicho equilibrio no es más que una afirmación nominal sin sustento real, un dibujo contable carente de solidez que imposibilita acompañar el proyecto con responsabilidad institucional. Que esta falta de transparencia se agrava al observar que el presupuesto proyecta un incremento del 40% en los recursos totales,
sin detallar las fuentes de financiamiento ni explicar cómo se obtendría semejante aumento en un contexto económico donde las proyecciones oficiales estiman una inflación del 10-15% y los analistas privados no prevén cifras mayores al 25%, lo que demuestra que las previsiones del Ejecutivo Municipal carecen de lógica económica y técnica. Que resulta aún más preocupante la proyección de un aumento del 200% en la recaudación por tasas y contribuciones municipales, cifra incompatible con la decisión anunciada por el propio Ejecutivo de no actualizar las UTM, incluso contemplando una ampliación de la base de contribuyentes, expresión de deseo planteada en la Comisión de Hacienda, ni siquiera en el escenario improbable de que el 100% de los vecinos abonara la contribución inmobiliaria sería posible alcanzar dicho incremento. Que esta contradicción evidencia la intención del Ejecutivo de aplicar aumentos encubiertos en las tasas municipales, lo cual se refuerza con la incorporación dentro del proyecto impositivo de una cláusula que pretende delegar en el Departamento Ejecutivo la facultad de actualizar la tarifaria sin intervención del Consejo Deliberante, lo que constituye un desplazamiento ilegítimo de una potestad exclusiva del Departamento Deliberativo. Esta delegación implica un cheque en blanco, elimina toda previsibilidad para los contribuyentes y coloca a los vecinos en una situación de absoluta indefensión ante eventuales aumentos discrecionales. Que también se observa un incremento alarmante del 366,3% en el servicio de la deuda del Departamento Ejecutivo, incremento que no cuenta con explicación alguna en la memoria del presupuesto ni con documentación que permita determinar su origen, composición, destino o condiciones financieras. A la inversa, el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas registran la extinción total de sus deudas corrientes, a la vez que incorporan nuevas deudas de capital inexistentes en el presupuesto anterior, sin detallar contratos, obras o pasivos que justifiquen este cambio abrupto, lo cual revela inconsistencias graves en la información presentada. Que adicionalmente el presupuesto no incluye información sobre la situación de revista de nuevos agentes del Departamento Ejecutivo, ni sobre la cantidad de beneficiarios de programas o ayudas sociales que en la práctica cumplen tareas laborales sin figurar como trabajadores municipales, lo que constituye una omisión grave y torna irresponsable tomar decisiones sin conocer la verdadera estructura de recursos humanos del municipio. Que preocupa profundamente el sobredimensionamiento. Es largo, digamos, el argumento. Ya voy a volver en el momento que sea la votación, ¿sí? Están presentando los diferentes dictámenes. Está el que plantea el proyecto y aquel que lo rechaza, ¿no? Ya vuelvo, Cande, en un minutito. Vamos, Moni, con una. Esta Navidad tu mesa y tu negocio merecen lo mejor y en Carnes Antártida todo preparado. Plancha de asado vacuno de 12 kilos, 14.000 pesos por kilo. Costillar, vacío y